¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo quería agradecerles por la invitación. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de fibromialgia, ¿ya? Entonces, para definir qué es la fibromialgia es una enfermedad bastante frecuente en la consulta. Nosotros en reumatología vemos con bastante frecuencia motivos de dolor de espalda. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es lumbalgia, la tenemos que definir como aquella afección o aquella entidad en la cual va a haber dolor. Dolor en la espalda, el cual se va a iniciar o puede darse desde que terminan las costillas, ¿no? Del último reborde costal, hasta la región glútea. Esa es la área que abarca o nosotros definimos como lumbalgia, ¿no? Dolor en esa área. Y Correcto. bueno, esta enfermedad o esta entidad lo vemos con mucha frecuencia en la gente joven, ¿no? Entonces, justamente en la edad donde están con todo el tiempo de la reproductiva, ¿no? Afecta tanto al hombre como a la mujer. Y hemos visto nosotros que generalmente esta enfermedad está asociada o esta afección está asociada a ciertas actividades, ¿no? Como por ejemplo las amas de casa, las personas que trabajan con haciendo algún esfuerzo físico, por ejemplo los cargadores o los taxistas que a veces están en posiciones inadecuadas todo el día en el carro manejando. Ellos son generalmente los que más vienen por estos problemas, ¿no? De dolor de espalda baja. Y Correcto. bueno, y es un tema bastante recurrente que nosotros lo vemos, ¿ya? Entonces, para entrar un poco más y quizás hablar qué pasa, por qué yo tengo este dolor de espalda. Este dolor de espalda Claro. puede deberse por alguna afectación que nosotros podemos tener a nivel de la columna, ¿no? Esta columna está compuesta por vértebras, ¿ya? Ajá. Que son huesos, y entre hueso y hueso vamos a tener unos componentes, un cartílago que se llama el disco intervertebral. Ujú. Entonces, la afectación puede estar o la lesión puede estar en las vértebras, ya sea por envejecimiento de estas, conformación inadecuada, o por alguna alteración en los discos intervertebrales, ¿no? En una edad ya bastante avanzada, nosotros vamos a tener con el tiempo la famosa artrosis, ¿no? Que es una causa de dolor ya en las personas mayores. Ujú. Y con problemas con los discos, nosotros podemos tener las famosas hernias discales, ¿no? Que también son causa frecuente de dolor de espalda, ¿ya? Y recordar también, aparte de ello, de que este dolor puede estar condicionado por alguna afectación, por ejemplo, por otras enfermedades. Ponemos, ¿no? Pacientes con problemas de depresión, ansiedad o la famosa fibromialgia van a tener mayor manifestación de dolor. ¿Por qué? Porque su sistema de regulación del dolor está alterada, por lo tanto van a tener dolores quizás con mayor frecuencia en esta zona de la espalda, ¿ya? Correcto. ¿Qué más? Recordar en este dolor de espalda, si bien es cierto es frecuente, hay algunas situaciones en las cuales tenemos que tener bastante cuidado. Por ejemplo, las personas adultas mayores que tienen dolores que los despiertan por la noche, hay que tener cuidado porque quizás podrían tener alguna otra enfermedad, ¿no? Quizás cánceres que pueden manifestarse con dolores de espalda, pero eso lo vemos ya en el adulto mayor. O lo otro en los muy pequeñitos. Nosotros ya hemos hablado que esta afectación o este dolor más lo vemos en la gente joven que está trabajando, que está en edad reproductiva, pero si nosotros vemos dolores de espalda que se dan en infantes, en pequeños, hay que tener bastante cuidado porque podría quizás estar relacionada a alguna otra enfermedad, ¿no? Correcto. Después, otra cosa también que es importante, quizás que la población tiene que tener en cuenta, es que si nosotros tenemos problemas, por ejemplo, de mala posición o estamos en Ujú. posiciones inadecuadas, vamos a estar constantemente con estos dolores de espalda, ¿no? Y no siempre va a traducir a enfermedad, sino simplemente es porque no nos estamos posicionando adecuadamente, o a veces en la noche tenemos la costumbre de tener el televisor en el cuarto, en la cama, y vemos televisión desde la cama. Esto también puede condicionar a dolores de espalda permanentes, no solo en la zona lumbar, también en la zona del cuello, y lo vemos con bastante frecuencia. Ahora último ha Correcto. aumentado, por ejemplo, el uso de los celulares, ¿no? Estamos en la noche, en una posición adecuada, usando el celular, y eso también te puede condicionar a dolores de espalda, ¿no? Entonces siempre Ajá. tener en cuenta en qué posición estamos. Lo otro que vemos y en la población es frecuente, por ejemplo, el hecho de tener obesidad y sobrepeso.
Parece mentira, pero el hecho de tener obesidad ya aumenta la recarga a nivel de la espalda y esto con el tiempo te puede generar también dolor de espalda. Otro dato frecuente es que si nosotros trabajamos bastante, pero nos descuidamos de hacer actividad física. Entonces, las personas que no hacen actividad física, no ejercitan adecuadamente su musculatura o que tienen, por ejemplo, mal tono muscular, van a tener más dolores de espalda. ¿Por qué? Porque la musculatura de la espalda no es adecuada, encima estamos en posiciones inadecuadas y eso nos va a generar dolor de espalda. Entonces ya más adelante para hablar de, ya vamos a tocar entonces el tema de lo que es actividad física y lo que es peso, estilos de vida saludables, hay que tener siempre presente no solamente en la lumbalgia, sino en varias enfermedades. Y es algo que nosotros constantemente tenemos que promocionarlo, ¿no? Claro. Eso es otro dato también de que tenemos que ver nosotros es el hecho de la persona de repente tiene algunos hábitos nocivos. Por ejemplo, el tabaquismo se relaciona a mayor incidencia de lo que es lumbalgia. Quizás el hecho también de estar usando algunas sustancias, algunas drogas, también hay que tenerlo siempre presentes, ¿ya? Correcto. Bueno, eso creo que lo más general o lo que tenemos que tener en cuenta en lumbalgia como causas de enfermedades, ¿no? Correcto, ¿ya? Doctora Catherine, a propósito de lo que justamente mencionaba, ¿no? Nos ha mencionado que dentro de esta parte llamada, esta parte de nuestro cuerpo llamada la zona lumbar o región lumbar, donde el hecho de tener un dolor en esa zona lumbar, lo denominamos médicamente como lumbalgia, mencionó estructuras importantes como los huesos de la columna vertebral, los cartílagos, pero por ahí también mencionó otras estructuras importantes como músculos, por ejemplo. Es cierto, la columna pues está sostenida y rodeada por músculos, tendones, ligamentos, que definitivamente están manteniéndola obviamente en su posición. También hay otros órganos porque mencionó que el dolor en la parte lumbar también podría ser referido, ¿no? O sea, un dolor de órganos de pronto que se encuentran en la cavidad abdominal y que podrían estar de pronto derivando, irradiando el dolor hacia esa zona. Es más, muchas personas, de manera coloquial, doctora, seguramente le ha pasado, cuando refieren el dolor de la espalda baja, dice, uy, me duelen los riñones, ¿no? Me duelen los riñones. Siempre es frecuente que las personas digan, me duelen los riñones. Yo siempre les paro corrigiendo que definitivamente, bueno, los dolores característicos de riñones. Es común, incluso a veces en la consulta, llega y dice, doctora, me duele la cintura, mándame estudios porque seguro está mal de los riñones, ¿no? Y lo vemos con bastante frecuencia y uno tiene que a veces incidir y explicarle que los riñones no duelen, salvo en situaciones muy especiales, ¿no? Por ejemplo, ahí tú tocabas algo de los dolores referidos, por ejemplo, si la persona tiene un cólico renal, podría ser causa de dolor, pero generalmente tiene otro tipo de manifestación, ¿no? Más agudo. Quizás si puede ser, ¿no? Si tienes un tumor que está muy cercano y a la espalda te podría dar un dolor referido en esa zona, quizás un quiste renal gigante te podría dar quizás un dolor, pero son situaciones muy especiales o poco frecuentes, ¿no? Entonces, por general, o lo más frecuente que nosotros vamos a ver en lumbalgia son las famosas lumbalgias mecánicas. Entonces, ahí quizás ahondar un poquito más en la clasificación, ¿no? Nosotros cuando hablamos de dolor de espalda o dolor lumbar, la clasificación generalmente la tenemos en dos segmentos grandes, ¿no? Las mecánicas y las causas no mecánicas. Y la más frecuente son las mecánicas en un 90% más o menos. Estamos hablando de 10 pacientes nuevos van a ser de causa mecánica. Y esas pues son generalmente relacionadas ya sea a un problema de mala postura, actividad física inadecuada, sobrecarga de peso, obesidad, ¿no? Entonces, esas son las más frecuentes. Y un 10% ya pueden estar relacionadas, por ejemplo, a otras enfermedades, ¿no? Ya sea problemas inflamatorios crónicos, por ejemplo, ¿no? Algo importante que nosotros debemos tener en cuenta quizás en los varones sobre todo, ¿ya? Es una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante y eso lo vemos en el varón joven que viene por un dolor de espalda de más de 3 meses de evolución, un dolor de espalda crónico
que lo despierta, por ejemplo, en las mañanas, o si despierta con dolor, con mucho dolor en las mañanas, o cuando descansa le sigue doliendo, entonces podría uno pensar en una enfermedad quizás más grave, y hay que recurrir pues pronto, idealmente con un reumatólogo para que lo vea, ¿no? Pensar en las reumáticas son situaciones un poco más especiales, pero el grueso, lo más común de la población que nosotros vamos a ver son por problemas de mala postura, sobrecarga, relacionadas al trabajo, ¿no? Eso es lo más frecuente que nosotros vemos. Pero siempre en lumbalgia hay que tener en cuenta algunos signos de alarma, ¿no? Como por ejemplo el tipo de dolor, si soy joven y es un dolor de más de 3, 4, 5 meses que es persistente en el tiempo, entonces hay que acudir a consulta pronto, hay que siempre estar haciéndose sus exámenes, ¿no? Cumpliendo con todos los estudios que te pide tu médico, ¿no? Y bueno, habíamos dejado pendiente, doctora, de pronto, cómo es que se hace el diagnóstico para descartar o diferenciar de las posibles causas de las lumbalgias, por supuesto, y cuáles serían estos métodos que podríamos encontrar. Bueno, en cuanto al diagnóstico, lo primero siempre nosotros llamamos la anamnesis. ¿En qué consiste la anamnesis? Consiste en que uno hace el interrogatorio del paciente, cómo es la forma de su dolor, ¿no? Si el dolor lo despierta, qué ocasiona el dolor, el dolor hacia dónde se irradia, si es solo en la columna, va a otras áreas, con qué se relaciona, con qué actividades, todas esas cosas nosotros siempre preguntamos, antecedentes previos del paciente, si él tiene o no enfermedades previas, es de repente es hipertenso, es diabético, usa fármacos, de repente está con un cáncer, usa quimioterapia, todos esos datos son muy importantes para nosotros evaluar cuando uno viene por dolor de espalda, ¿no? Entonces, una vez que uno tiene toda la información sobre antecedentes previos, uso de fármacos, actividad física, cuál es la ocupación del paciente, qué exacerbó el dolor, cuánto tiempo tiene el dolor, es un dato muy importante también para hablar de lumbalgia, síntomas generales, por ejemplo, aparte del dolor de espalda, ¿qué más tienes? ¿No? ¿Te duele una articulación? De repente has bajado de peso, me estás haciendo fiebre, hay algún cambio. Entonces, nosotros siempre preguntamos eso porque esta enfermedad podría solamente ser un punto nomás y de fondo pues tienes otra enfermedad. Entonces tenemos siempre que buscar eso y para ello nosotros armar un plan de trabajo, ¿no? Una vez que ya pasamos en lo que es en el interrogatorio, la otra pregunta que nos hacemos es el examen físico, ¿no? ¿Qué hallazgos yo te voy a encontrar en el examen físico? Entonces hay algunas maniobras que nosotros hacemos ahí en el examen físico para determinar si tienes de repente dolor irradiado, la famosa ciática, que a veces los pacientes por ahí la mencionan, y hacemos exámenes para ver si hay compromiso de algún nervio, si hay alteración de la sensibilidad en las piernas. Es un examen que nosotros siempre lo hacemos y según eso ya planteamos un plan de trabajo. Entonces vuelvo a repetir, lo más frecuente es que estemos frente pues a una causa benigna, pero es lo más frecuente que nosotros vemos. Entonces generalmente con un buen examen físico, una buena anamnesis, nosotros ya estamos brindando el tratamiento, que puede ser no dar algunas medidas dietéticas o medidas para cambio de estilo de vida, y lo otro son algunos medicamentos. Pero si nosotros encontramos signos de alarma, o es un paciente, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, ¿no? historia de uso de fármacos, cáncer, dolor crónico, entonces ahí tenemos que pedir imágenes en esas situaciones. Y entonces dentro de las imágenes y viendo nuestra realidad, siempre nosotros empezamos por una radiografía de la columna lumbosacra. Pero ojo, en la radiografía no les pedimos a todos los pacientes, pedimos a aquellos pacientes que nosotros encontramos algunos signos de alarma, de un dolor crónico, es una persona ya adulta mayor, ¿no? Quizás encontramos en el examen físico limitaciones, o en el momento de ver la columna, vemos las famosas columnas chuecas que se llaman escoliosis. Entonces en esos casos nosotros ya vamos pidiendo imágenes, pero no es a todos los pacientes.
Entonces, ya si nosotros, por ejemplo, en el examen físico vemos hallazgos ya más marcados, quizás un marcado compromiso de nervio clínicamente, incluso ya a veces nos vamos y decimos de una vez hasta una resonancia de columna. Entonces, ahí viene, ¿en qué casos yo pido la resonancia? Pues la resonancia no la pedimos en todos los pacientes, generalmente los pedimos en aquellos pacientes que estamos sospechando que tienen compromiso, por ejemplo, de partes blandas, en este caso de compromiso que puede ser de hernias discales, que es lo más frecuente, ¿no? Cuando hay compromiso radicular, ahí nosotros pedimos la resonancia, pero siempre también por nuestra situación donde nos encontramos, entonces siempre empezamos por una placa, después va una resonancia y así, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, hay algunos estudios invasivos que también podemos pedir, por ejemplo, ¿cuál es? La famosa electromiografía, más velocidad de conducción. Este es un estudio con agujitas y con electricidad que lo hace el neurólogo. Este estudio, bueno, va a permitir ver qué daño radicular tiene el paciente y a qué nivel tiene la condición. Pues, en algunos casos, según la evaluación clínica, según los hallazgos que encontramos, nosotros también podemos pedir una electromiografía. Entonces, todo eso nos va a ayudar también para el plan de trabajo que tenemos o plan de tratamiento que ya tenemos que armar con los pacientes. Que son las pruebas más frecuentes que tenemos. ¿Ya? Correcto, doctora Catherine. Y en cuanto al abordaje, le hemos entendido que tiene que ver en parte con cambios en el estilo de vida. Puede haber entonces algún tipo de medicina física para su tratamiento, medicamentoso también. Y entiendo que quirúrgico también podría ser en algunos casos. Así es, en algunas situaciones especiales nosotros ya lo derivamos con el neurocirujano para manejo quirúrgico. Estos ya son casos especiales, ¿no? Entonces, cuando uno ya tiene todo el plan de trabajo, pidió los estudios, dices, ya, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Siempre va de la mano tanto en la terapia no farmacológica y asociado pues al uso de fármacos. Dentro de la terapia no farmacológica, siempre vuelvo a repetir, ¿no? Tenemos que ver los hábitos que tiene el paciente, entonces cambio de hábitos, de estilo de vida, entonces si tu paciente está con obesidad, entonces hay que recomendar, hay que sugerir que el paciente tiene que empezar una dieta, un estilo de vida saludable para bajar de peso, porque eso influye bastante en el dolor de espalda. Después, ¿qué más? En la actividad física. Siempre yo a mis pacientes les recomiendo que hagan actividad física. Y actividad física yo me estoy refiriendo a ejercicios donde no hay impacto. Por ejemplo, si puedo hacer baile, yoga, tai chi en adulto mayor va muy bien. Por ejemplo, un ejercicio que es muy bueno, si se puede, si les digo, hagan natación. O los ejercicios que sean en agua, que ayuda bastante al paciente. No les recomiendo y siempre les hago bastante hincapié porque viene el joven y dice, doctora, yo hago ejercicio. Entonces, ¿qué ejercicio haces? No, yo juego pichanguita todos los domingos, todos los sábados. Entonces, yo le digo, el fútbol no es un deporte para la articulación, que sea un deporte, no es un deporte saludable. Y menos hacerlo una vez a la semana, donde hace mucha descarga. Entonces, yo les recomiendo que me hagan la actividad física 20, 30 minutos. Si se puede hacer diario o interdiario, es mejor. No deporte de impacto de fines de semana, no se lo recomiendo por salud de sus articulaciones. Correcto. Entonces, algo también que vemos, o me dicen, no, pero doctora, yo hago ejercicio. ¿Qué haces? Yo estoy barriendo, yo barro, yo trapeo. Entonces, eso no es ejercicio. Aumenta más el dolor de espalda. Sí, pues. Eso correcto. Después, si yo veo de que es un dolor ya persistente y no está regulando con las medidas generales, ahí lo mandamos a terapia física al paciente. Correcto. No mandamos, por lo menos no es el esquema, viene el paciente por un dolor agudo de corta duración y mandarlo inmediatamente a terapia. Claro, primero son los cuidados. Lo que hacemos es, claro, modificar los cuidados generales en la casa, el hábito de ver cómo ves la televisión, siempre les pregunto cómo ven la televisión, cómo ven el celular, cómo claro. Incluso cuando llegan al consultorio, cómo se están sentando, le digo, mira tu posición, cómo estás sentado. Entonces, todo eso tienen que tratar de poco a poco modificarlo, y si no persiste el dolor, entonces ya la siguiente fase es mandarlos a terapia física, y sobre todo siempre les pido, ¿no? Cuando vayan a terapia física, que les enseñen sobre lo que es ejercicios de columna y educación de columna, porque hay ejercicios de estiramiento, que eso es lo que tienen que aprender y hacerlo de manera permanente. Exacto, doctora. Lo otro es
Ajá, en la terapia farmacológica. Entonces ahí nosotros sí usamos generalmente, o el tratamiento de primera línea son el uso de antiinflamatorios, no Correcto, esteroideos y el paracetamol, ¿no? Entonces puede ser correcto, cualquiera de los dos, dependiendo de si es adulto mayor, si es joven, ahí correcto. nosotros lo manejamos. Doctora Catherine, Lo que sí siempre sí. dime, ajá, sí, Doctora sí. Catherine, el tiempo nos ha vencido, más bien le agradezco muchísimo. Hay muchas cosas todavía que quisiéramos conversar respecto del tema, pero lo hemos entendido muy claramente y creo que nuestro público televidente ha quedado bastante interesado en el tema y además han aprendido mucho respecto de la lumbalgia, cuáles son sus causas y además de cómo influyen también estos estilos de vida, estas conductas de vida para poder abordar de manera oportuna. Y por supuesto hay especialistas como la doctora en reumatología para poder abordar el problema a fondo y darle un tratamiento específico, personalizado de acuerdo al caso de cada uno. Por supuesto, hay alternativas quirúrgicas, pero también hay alternativas medicamentosas y cambio del estilo de vida y terapia física que pueden ayudarnos. Así que, doctora Catherine, le agradezco por su presencia gentil y participación en el programa del día de hoy y seguramente vamos a estar comunicándonos con usted para seguir conversando respecto de temas relacionados con su especialidad. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.